Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente para analizar un concepto bíblico. Qué importante es entender las palabras que nos dice la Escritura para interpretar mejor también el texto. ¿Qué les parece la palabra carne? ¿Qué carne tiene? Le dice la dueña de casa al carnicero. Deme 1 kilo de tal carne. Y nombra, ¿no es cierto?, esa carne favorita suya. No luzcas esas carnes, le dice a su hija cuando va vestida un poco ligera. A esta idea hay que ponerle carne, nos dice el jefe cuando le entregamos un proyecto, pero que le faltan elementos para que sea una totalidad. Qué bien encarnó este actor al personaje principal cuando vamos al teatro, ¿no? Pero en la Biblia, la palabra carne no siempre se refiere al cuerpo, porque todos los ejemplos que le he puesto se refieren, ¿no es cierto?, a el cuerpo, a la carne de nuestro cuerpo o la carne del animal. Bueno, también está esa idea, ¿no es cierto?, de ponerle carne o de darle una organización a una idea. Pero fíjese usted que en la Biblia la palabra carne trasciende más allá de lo material. Veamos Génesis capítulo 2, verso 24. Ese texto que nos leen cuando nos casamos. Dice así el texto, en el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Se van a unir porque ya han salido de sus respectivos hogares para formar una nueva familia. Y ellos se unen integralmente. No solo se unen físicamente en el acto sexual, sino que unen sus proyectos, sus vidas, su espíritu mismo, formando, dice la Biblia, una sola carne. Entonces es algo más que unir dos cuerpos, ¿no? Es unir las personas en una sola. Otro texto lo encontramos más adelante en el libro de Ezequiel, un profeta, en el capítulo 11, verso 19, una promesa que hace Dios al ser humano antes de Cristo y que se cumple en Cristo. Y les dice así esta promesa: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué significa esto? ¿Se refiere acaso al músculo cardíaco ese que tiene que ver con la sangre, con la circulación del líquido vital por nuestro organismo? ¿O se referirá a otro tipo de corazón? Leamos de nuevo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Este espíritu es el Espíritu Santo que Dios pone en el interior del cristiano. Y quitaré, dice, el corazón de piedra de en medio de su carne. No creo que los no creyentes tengan un corazón distinto, el músculo cardíaco sea duro de piedra y que el cristiano tenga otro corazón. Es el mismo corazón. Se está refiriendo a otro corazón. Es una metáfora, ¿no? Se está refiriendo en el fondo a el interior de la persona, en que la persona será más sensible a Dios y a su prójimo. Tendrá un nivel espiritual superior, mejor. Será más permeable a sentir el dolor del prójimo, el amor de Dios, y amará a Dios. Por eso dice Dios que pondrá un corazón nuevo en la persona, un corazón que palpite, un corazón de carne y no de piedra. Y dice, quitaré ese corazón de piedra de en medio de su carne. Entonces no se está refiriendo al cuerpo, sino que
en otro sentido, a la carne. Ya vamos a profundizar más esto. En Juan, ahora en el Nuevo Testamento, Juan 1:14, el primer capítulo del Evangelio de Juan, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a Jesucristo, el Verbo de Dios. Este verbo, esta palabra viva, acción, el Verbo de Dios se hizo carne, o sea, se hizo ser humano, se hizo humano. Pero no es que Cristo solo se haya hecho cuerpo, también se hizo mente, se hizo conciencia, se hizo corazón, ¿cierto? Se hizo espíritu, o sea, el ser humano integral. Y el Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Romanos, capítulo 8, verso 1, dice algo muy interesante. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese Espíritu dice con mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo. Ya la persona que cree en Dios, que ha entregado su vida al Señor, que ha nacido de nuevo, no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Los verdaderos discípulos de Jesús viven obedeciendo al Espíritu de Dios y no obedeciendo a su carne, que es más que su cuerpo. Vamos a ver en Gálatas 5:24, el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 24, nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que de nuestra carne, de esa naturaleza humana caída del ser humano, nacen pasiones y deseos. Y si pensamos, no solo hay pasiones del cuerpo, como por ejemplo la gula, comer en demasía, la lujuria, el sexo desordenado, la pereza, que tiene también que ver con la flojera del cuerpo, pero también hay pereza del alma, ¿no? Del pensamiento. No solamente las pasiones de la carne se refieren a ese tipo de situaciones, también está la soberbia, y que no es del cuerpo, el orgullo, un corazón orgulloso, soberbio, la envidia. Claro, usted dirá, pero la avaricia, sí, la avaricia tiene que ver con las cosas, pero es algo íntimo del corazón. Entonces, carne en realidad se refiere a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza humana que quiere siempre hacer lo contrario a lo que Dios nos ordena, lo que Dios espera de nosotros. Volviendo al libro de Romanos, Romanos 7:25, dice así: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, dice, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es como una ley, como una fuerza negativa que hay en nosotros que tiende hacia el pecado, hacia la desobediencia a Dios. Sin embargo, en nuestra mente queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne nos impulsa a hacer lo malo. Y en Romanos 8:9 dice: más vosotros, o sea, usted, yo, todos los cristianos, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, ahí dice otra cosa, ¿no? Dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Pero si tenemos el Espíritu Santo, entonces obedeceremos a ese Espíritu. Viviremos según
el Espíritu de Dios y no según nuestra carne. Que acuérdese, no es solamente el cuerpo, es todo aquello que nos impulsa a alejarnos de Dios. Carne es todo lo que en mi ser me aleja del Señor. Es mi naturaleza caída y pecadora. Este era el concepto que quería comunicarle a usted y espero que le haya servido para un mayor entendimiento y crecimiento en la comprensión de la Escritura. Que el Señor le bendiga y bueno, ya sabemos, no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Hasta la próxima oportunidad en que volvamos a compartir un concepto bíblico. Bendiciones.